Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Leslie Chayeb, soy consagrada del Regnum Christi y vamos a tener esta breve plática sobre la pasión de Jesús en las profecías del Antiguo Testamento, de modo que esto nos ayude a vivir los días santos acompañando a Jesús. Y les invito a hacer una breve oración porque al escuchar de la Sagrada Escritura, de alguna forma, siempre esto nos lleva a Él y se vuelve una oración. Entonces, aunque esto no es una meditación como tal, que sí sea un momento de encuentro con el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a encontrarnos con el gran amor que Jesús nos tiene en este ratito. Permite que se abran nuestros corazones y ayúdanos a ver con ojos de fe todo lo que tú nos dices en la Escritura. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar. Y como les decía, lo importante de este momento es que cada uno nos vayamos preparando para los días santos, que son días pues de mucho amor. Y que miremos con ojos nuevos, como el Papa nos invitaba en la homilía del domingo, todos estos acontecimientos de tanto dolor de Jesús, pero por tanto amor que hay en su corazón. Así que San Juan en su Evangelio nos dice que indaguemos en las Escrituras porque ahí encontramos eso que testifica de Jesús, ¿no? Son palabras de Jesús que Juan pone por escrito, ¿no? Esta invitación que nos hace a buscar sobre él en la Sagrada Escritura. Y entremos así, siempre que abramos la Biblia, busquemos abrir nuestros ojos a la fe, porque es palabra viva, nos alimenta, y ahí podemos encontrar todo lo que nos falta, muchas veces de orientación, de consejo, de guía para el día a día. Ahí Dios ya nos está mandando esas palabras exactas, esas señales, eso que luego tanto le pedimos porque no lo vemos, bueno, pues nos deja todo por escrito. Y así también dejemos que esto caiga al corazón, porque la Sagrada Escritura no es algo para que se quede en un nivel intelectual, sino que la idea es que toque toda nuestra vida. Cuando se habla del corazón es de toda la vida, toda la existencia. Y así es como Dios, con su gracia y por medio del Espíritu Santo, nos va transformando en Jesús. Leamos así la Escritura con fe y dejando que toque nuestro corazón, no buscando nosotros entender y encontrar lo que buscamos solamente, sino que la palabra nos impacte. En esta plática nos vamos a basar solo en algunos libros de la Escritura, porque hay muchísimos que hablan de Jesús. Pero básicamente vamos a comentar de algún salmo, ¿no? Que lo citemos por ahí, del libro de Job, de Isaías, y quizá algunas citas del Nuevo Testamento, ¿no? Que son así salteadas. Recordemos que Jesús es el centro de la Sagrada Escritura. En él converge todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. En el Génesis, Dios ya nos había prometido un Salvador cuando le dice a Eva, ¿no? De tu descendencia vendrá alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y en el Apocalipsis vemos cómo se habla de una boda, las bodas del Cordero, de esa Jerusalén celeste a la que todos vamos. Entonces vemos el momento de la caída donde nos alejamos de Dios y viene la promesa del Salvador y luego vemos el cumplimiento ya por fin perfecto en el Apocalipsis cuando todos lleguemos a esa fiesta en el cielo. Y Jesús está en medio, Él es el que concilia, Él es el que une tanto la antigua alianza como la nueva alianza en Él, ¿no? Entonces toda la Sagrada Escritura se entiende viéndolo a través de la persona de Cristo. Ahora, entrando un poquito más ya a la pasión, podemos ver lo que nos dice San Pablo en Filipenses sobre el amor de Dios. Es un amor de despojo. Dios que toma esa condición de esclavo y se hace semejante a nosotros. Este amor de despojo no siempre lo podemos entender mucho porque nosotros no somos Dios. Una forma es el modo de amar a lo divino y otra forma es el modo de amar humano, que nosotros somos reflejo, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios que ama. Sin embargo, este amor en Dios pues adquiere manifestaciones distintas y sumamente contundentes, y a esto lo llamamos
kenosis, que es una palabra griega que quiere decir vaciarse, que es darse completamente al otro, salir de sí mismo en totalidad. Así es el amor de Dios. Nosotros a veces damos de nosotros, damos nuestro tiempo, nos entregamos todo lo que podemos, pero en Dios esto es muy radical y muy fuerte. Y lo vemos en varias manifestaciones en la creación, en la que Dios se desborda creando y deja ahí como huellas de sí mismo. En la encarnación, que precisamente Dios deja su condición divina, Jesús, ¿no? La palabra, para encarnarse y tomar nuestra condición humana. Es un vaciamiento para amarnos. Se hace como nosotros para estar cerca. En la crucifixión, que es en toda la pasión, donde además de que ya se hizo hombre Jesús, se despoja quizás hasta de su misma dignidad, al dejarse golpear, al dejarse juzgar, al ser llevado hasta el extremo de que lo claven en una cruz y morir como un malhechor. En la liturgia, que sabemos que la liturgia no es solo la misa, es también la liturgia de las horas, pero es la oración por excelencia de toda la iglesia. Y ahí Dios mismo se vacía para darse a nosotros en esta experiencia litúrgica, ¿no? Y en la Eucaristía vemos otra kenosis. También hay Dios, evidentemente, no solo se hizo hombre, sino que además se queda en este sacramento. Y aquí lo vemos en esta forma de pan. Y es como, pues, si tenemos esta pirámide, ¿no? De perfección de los diferentes seres, ¿no? Tenemos al más perfecto, que es Dios, y a lo más imperfecto, que son las cosas, ¿no? O sea, lo inanimado, ¿no? Entonces, vemos que Dios se abaja hasta hacerse hombre. Y siendo hombre, se abaja hasta venir en la Eucaristía y estar ahí para cumplir su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es el amor de Dios, que no se guarda para sí, sino que se despoja para amar. Aquí vemos el seno de la Santísima Trinidad y Jesús, que entonces se hace hombre, ¿no? Navidad, el misterio que celebramos es la encarnación, y luego se hace pan, se queda en el pan y en el vino, dejándonos su cuerpo y su sangre para que sea accesible a todos nosotros. Así vemos la lógica de la Sagrada Escritura y muy concreto la lógica del Evangelio. Se trata de morir para dar vida. Se trata de vaciarnos para que otros vivan. Y nosotros también, muriendo, vivimos. Entonces, para poder entrar en la pasión, estas son premisas, son claves para entender lo que realmente pasa. Y es que es otro rollo, es otra lógica de la que este mundo vive, ¿no? Vivir para vivir. Pues no, aquí es morir para vivir. Contemplemos así la kenosis del amor de Dios en este próximo trido pascual y cómo todo esto ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. No sé si les pasa, pero a mí sí, cuando leo al Evangelio, entonces digo, ching, me hubieran puesto como que más detalles, ¿no? Cómo hablaba Jesús, cómo era su mirada, cómo exactamente se peinaba, qué más hacía en su día a día, ¿no? Y pues no hay tantos detalles, porque no se trata de eso el Evangelio, y aunque nos encantaría saber todo eso, pues los evangelistas nos ponen solo lo necesario para nuestra salvación. Sin embargo, hay mucho más de Jesús también relatado y profetizado en el Antiguo Testamento, y es lo que ahora vamos a ver. Ya en el Levítico se hablaba de 5 tipos de sacrificio. Sacrificios que entonces trataban de completar algo o reparar por algo, ¿no? Y entonces muchas veces eran con animales que se mataban, la sangre era este signo de expiación, y luego se quemaban como esta ofrenda que se eleva a Dios, ¿no? Todo este humo que salía, pues se decía que no llegaba hasta Dios. En Jesús, estos 5 sacrificios quedan abarcados, todos a la vez. Y Él es
cordero y sumo sacerdote a la vez. Los que ofrecían los sacrificios eran los sacerdotes. Pues en Jesús, en su sacrificio, en su pasión, Él es el que ofrece el sacrificio, pero a la vez es la víctima, el cordero. Y esto ya es motivo para contemplar cómo Jesús mismo se entrega. Cuando de chiquita también yo veía la película de la Pasión, siempre me daba coraje, ¿no? Que se llevaran a Jesús y que Jesús no peleara y que no vinieran los apóstoles a defenderlo. Bueno, pues ya que crecí, ya me di cuenta de que Jesús libremente va y se sacrifica, va y se ofrece, ¿no? Démosle vueltas a esto para ir como que captando, ¿no? Y que Dios nos revele más de sí mismo. Tenemos aquí el cordero, del que tanto se habla en el Antiguo Testamento, el cordero que es llevado al matadero, ¿no? Y que paga por la culpa de todos. Los corderos no se quejan cuando los matan, simplemente se dejan, son animales muy mansos. Y Dios, dentro de toda la creación, elige esta imagen del cordero para que nos diéramos cuenta de cómo iba a ser nuestra salvación. Iba a venir uno que se iba a ofrecer sin quejas, sin estar pataleando, sin estarse rebelando, sino que él se iba a dejar, ¿no? Y así es Jesús. Y en la Eucaristía decimos, ¿no? En misa, bueno, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Jesús se rompe, ¿no? En el pan y se entrega también ahí en su cuerpo y su sangre. Ese Cordero que se rompe, que se entrega y que cada Eucaristía nos trae esas gracias de su pasión y su muerte y su resurrección. Entonces, qué hermoso misterio y qué fuertemente estamos ligados a él, ¿no? Y no vemos a un Jesús rebelde en la Eucaristía. Vemos a un Jesús manso, blanco, que simboliza esa pureza y que se deja una y otra vez para venir a nuestros corazones y enamorarnos más de él. Entonces, el libro de Job, este libro nos habla muchísimo sobre Jesús. Job es una prefiguración, ¿no? de Jesús. Un hombre que es probado y que sufre, sigue siendo justo, pero llega a un punto límite, ¿no? Jesús no llegó a este punto de estarse quejando, ¿no? Pero Job sí llega. Pero encontramos cómo en este sufrimiento de un justo, pues hay mucha sintonía con el sufrimiento de Jesús. Entonces, el enemigo le pidió permiso a Dios de probar a Job para ver si así se volvía un hombre injusto, ¿no? Y Dios le dice, bueno, pues pruébalo. Entonces le empiezan a quitar todas sus cosas, se queman sus ganados, o sea, su casa, sus ganados, se empiezan a morir sus hijos. Y entonces Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Vemos cómo Jesús viene desnudo, viene como este bebé que sale del vientre de su madre y regresa al cielo. Su último momento en esta tierra lo vive desnudo, en un abajamiento, en un desprendimiento absoluto, en una conciencia de que su valor está en ser hijo de Dios y no en tener, en el poder, en el mundo, no. Jesús nos da un ejemplo de pobreza. Y ya Job aquí, con estas palabras, nos empieza también a apuntar a cómo va a ser Jesús. Y luego, Job, que sigue sufriendo mucho, dice, por alimento tengo mi sollozo, los gemidos se me escapan como agua. Me sucede lo que más temía, lo que más aterraba me acontece. Podemos ver ahí a Jesús en el huerto de los olivos con terror. Jesús no solo estuvo asustado, experimentó terror, lloró, sudó sangre y experimentó el peso del pecado siendo él el inocente. Y claro que fue un momento de mucha tentación. Y estuvo ahí en oración, en combate. Entonces también aquí ya podemos ir viendo cómo va apuntando mucho
a la pasión de Jesús. Carezco de paz y de sosiego, intranquilo por temor a un sobresalto. Llevo clavadas conmigo las flechas del Todopoderoso, mi espíritu absorbe su veneno. Lo que mi paladar se negaba a probar es ahora mi alimento repugnante. Pues pensemos, ¿no? En cuando le querían dar vinagre a Jesús, en esta experiencia de hacerse pecado y de tanto dolor y tanto sufrimiento que lo siente como veneno, que lo siente como, pues sí, físicamente su cuerpo destrozado, pero veamos también su corazón, veamos también su alma sumergida en esta oscuridad. La gente se burla a mi cara, me dan bofetadas y me insultan, se alían todos contra mí. Los soldados romanos, Herodes, Pilatos, todos contra Jesús. Dios me abandona gente injusta, me desgarró y me cubrió de brechas. Imaginemos, veamos ahí la flagelación. Brechas en su carne. Y Jesús carga con este dolor solo por amor, porque esto era el designio de salvación para nosotros y lo sigue al pie de la letra. He cosido saco a mi piel, he enterrado mi honor en el polvo. Veamos cada caída de camino al Calvario, cómo se le pegaría el polvo en sus heridas. Mi testigo está ahora en el cielo. En todos los momentos de juicio, lo llevaron a 3 juicios, con los fariseos, con el sumo sacerdote, con Poncio Pilato, con Herodes, y ahí se lo van pasando. Y lo acusan, y lo cuestionan. ¿Y dónde está su testigo? En el cielo. Jesús tiene puesta su esperanza en el Padre. Yo no leo todas las citas, pero se las dejo ahí para que en oración las puedan repasar. Me he convertido en mofa de la gente, en objeto de salivazos de los demás. La pena consume mis ojos, mi cuerpo es solo una sombra. Los justos se asombran al verlo. El inocente se alza contra el impío. El momento de la pasión es un momento donde el bien y el mal se confrontan, donde el justo, el inocente, el malvado, el ladrón que está ahí en la cruz, es un drama, ¿no? Una lucha entre el bien y el mal. Y ahí está Jesús, que sigue. ¿Cuántas veces nuestros sentimientos nos detienen, ¿no? de amar? Jesús, sintiendo todo lo contrario al amor, sigue adelante y abraza su cruz. Mis huesos se pegan a mi piel y mi carne. He escapado con la piel de mis dientes, ¿no? Pobre Jesús, en esta batalla entre el dolor, la vida, la muerte, el pecado, la bondad, toda esta experiencia se revoluciona en torno a él y no encuentra piedad. Entre tanto mi vida se diluye. La noche me taladra los huesos. La noche, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una experiencia del pecado. Es una experiencia de una lejanía de Dios, que aunque Dios no está lejos, Dios Padre está ahí, Jesús no lo puede experimentar. ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? Por nuestro pecado o por el motivo que sea. Pero no lo sentimos. Y muchas veces nos alejamos de Dios por eso, en vez de unirnos a su pasión y a Jesús, que sintió lo mismo. Me agarra violento por la ropa, me ahoga con el cuello de la túnica, me arroja por tierra en el fango. Confundido con el barro y la ceniza, Dios experimenta la hora de las tinieblas, el poder del mal sobre él. Que bueno, el mal no tiene la última palabra, pero Jesús experimenta la furia del mal, el coraje del mal. Y ahí está. Bueno, todo esto lo podemos encontrar en Job y una lectura lenta de Job puede ser buena idea para estos días santos, ¿verdad? Contemplando y dejando que la palabra nos revele más de Jesús
y nos transforme también más en Jesús cuando vivamos este sufrimiento y este dolor, que reaccionemos como Él. Ahora, en Isaías hay muchísimo sobre la pasión. Muchas veces se dice que Isaías pudiera ser el quinto evangelio, porque nos habla demasiado de Jesús, habla de su nacimiento, y luego habla en los diferentes cánticos de este siervo doliente que apunta directamente a la pasión. Aquí vamos a citarlo poco, porque les invito a que simplemente lo abran y se encuentren con las palabras de Isaías y cómo de verdad hablan de Jesús. Bueno, en el primer cántico de Isaías encontramos esta elección de Dios hacia este siervo, ¿no? Y nos habla de él como representante de la justicia de Dios, nos habla de la unción del Espíritu, nos describe mucho cómo es Jesús. Entonces conviene leerlo para situarnos en la persona de Cristo. Entonces al entrar en la pasión, pues ya uno capta más, ¿no? O sea, lo que le están haciendo, lo que está pasando. El segundo cántico de Isaías ya nos habla directamente pues de la lucha de este siervo, ¿no? De su vocación, sus dudas, fatigas, de su conciencia de ser llamado por Dios y su conciencia luego también de esta misión que tiene, ¿no? De pronto experimenta como esta lucha interior, ¿no? Que siente que no tiene esperanza, pero que ahí está Dios que lo rescata. Entremos también aquí y encontremos la lucha interior de Jesús. Y en el tercer Isaías encontramos la respuesta del siervo doliente, ¿no? Es justamente cómo él no se deja solo vencer por todo este sufrimiento, sino que logra vencer, ¿no? Y tenemos también aquí, viene como por salmos, ¿no? Isaías, pues salmos del triunfo también de este siervo doliente, ¿no? Y bueno, les invito a que lo leamos y a que encontremos esas imágenes de la pasión, porque son muchas y son fuertes, ¿no? Ahí hablan, ¿no? Me mesaban, ¿no? Me quitaban la barba, pues todo esto lo describe Isaías. Y luego la sábana santa nos lo comprueba, que sí así fue, le arrancaron la barba, cómo se burlaron de él, cómo lo maltrataron, y tal cual como cordero llevado al matadero. Bueno, ahora vamos a ver como paso a paso la pasión, y hay varias citas de donde vamos encontrando que se va hablando de esto, ¿no? El lavatorio de los pies, y tenemos que esto era un ritual judío, y por lo tanto en varias citas se habla de que pues cuando tenías un invitado, pues hoy en día se usa que le quitas, ¿no? Si lo que traía la bolsa se la cuelgas, o el abrigo, la ayuda, lo cuelgas. Pues en aquel entonces era importante lavar los pies del invitado. Entonces, bueno, podemos ver que Jesús toma este gesto para hacerles ver a los apóstoles que ellos eran como esos invitados, ¿no? Que ellos están entrando como en una nueva morada de Dios, que se abre con la pasión de Jesús, que es justamente la apertura del cielo para nosotros, la apertura a la gracia y a la vida en el Espíritu. La institución de la Eucaristía, que del pan se habla muchísimo, porque es el alimento básico, ¿no? Pues el maná en el desierto es ese pan de cada día, ¿no? Esa misa del día, podríamos decir. El sacrificio de Melquisedec, un sacerdote que en el Antiguo Testamento, pues también ofrece ese pan y vino. El sacrificio de Abraham, que es evidentemente una apunta, ¿no? A Jesús con Isaac, el hijo de Abraham, que se deja llevar al sacrificio como ese cordero. Y luego tenemos el sacrificio del cordero, que aquí viene descrita justamente la cena pascual, que los judíos siguieron celebrando cada año, recordando que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a una nueva tierra. Y Jesús estaba celebrando justamente esta cena, la cena de la Pascua. Y toma toda esta fuerza de estas imágenes del Antiguo Testamento para decir, ahora yo los saco de la esclavitud del pecado y los llevo a la tierra prometida del amor y de la gracia, y que les va a abrir la puerta también para toda una nueva vida por la eternidad.
Luego viene la institución del sacerdocio y podríamos ver en el Antiguo Testamento todo lo que se habla de los sacerdotes, ¿no? Y del papel importante del sacerdote como el que está separado de los demás y que está solo para el culto. Él es el que reconcilia, él hace como de puente entre los hombres y Dios. Pues Jesús instituye el sacerdocio sabiendo que ellos tienen esta imagen de sacerdocio, ¿no? Y la planifica. Un sacerdote que sí es el separado, pero además es el que sirve, que sí es el que trae, ¿no?, en los sacramentos, pero también pues está dispuesto a salir y a, como dice Papa Francisco, tener olor a oveja. Bueno, y luego hay un cuarto cántico de Isaías que nos habla también pues de esa misión futura, ¿no?, de este siervo de Dios. Y a la vez, son 3 libros de Isaías, los cánticos, pues ahí lo pueden ir viendo cómo están divididos, ¿no? Entonces, el cuarto cántico sí está en el tercer libro. Cánticos, digamos que son como salmos, pero son largos, o sea, son capítulos de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, aquí ya vemos, ¿no?, esta meditación sobre estos procesos de la violencia y de deshumanización, ¿no? Pero a la vez son muy reales y que Dios vence en la cruz todo esto, nos presenta este drama. Son cánticos que como que se van entrelazando, ¿no? Y aquí vemos el poder de la cruz, ¿no?, que ya venía también prefigurada por Moisés, la serpiente que será levantada en alto, pero también pues Isaías aquí nos habla como de toda esta lucha interior de la misma humanidad. La entrada triunfal en Jerusalén, pero vamos en Zacarías 9, ahí dice tal cual: mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, montado sobre un asno. Pues nos habla Zacarías de que pues no sabemos qué va a pasar, pero así va a llegar Jesús, ¿no? Si viviéramos en el Antiguo Testamento diríamos, ¿y cómo? ¿Quién va a entrar así? Pues vemos que se refería a el Domingo de Ramos, a esta entrada triunfal. El Salmo 41:10, hasta mi amigo más íntimo, el que comió mi pan, se puso contra mí. La traición viene mencionada varias veces en el Antiguo Testamento, en Job también viene, y varios así momentos, ¿no?, de traición son muy claros. Bueno, seguimos en la pasión, ¿verdad? Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Tenemos aquí Isaías otra vez directamente apuntando a cómo Jesús vive la pasión. Aquí lo tenemos, que se deja llevar, que se deja encadenar. Isaías ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esta frase, así empieza la película La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Por sus llagas fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Aquí puede haber toda una reflexión, una oración muy hermosa de cómo las llagas de Jesús, sus heridas, vienen a curar mis heridas. Su sangre cura lo que hay enfermo en mí. También se habla de que le darían a beber vinagre. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y ahí está Jesús siendo tratado como un malhechor y le dan vinagre para que se le calme un poco el dolor. El que su costado sería traspasado viene en Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quien traspasaron. No dice mirarán a quien rompieron, porque se dice que no iban a romper ninguno de sus huesos. Mirarán al que traspasaron. Y así es como Jesús es traspasado por una lanza. Sobre sus ropas echarían suertes. Aquí está, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí este salmo nos dice directamente que le quitaron todo a Jesús y que hasta sus vestidos fueron objeto de burla, de juego, de superficialidad de los soldados. Ninguno de sus huesos fueron quebrados. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, dice el Salmo. Y así fue. Sin saberlo,
el soldado romano que estaba viendo si ya se habían muerto todos los crucificados, pues va y le clava la lanza, ¿no? Y así se cumple esta profecía. Jesús fue sepultado en una tumba de ricos, y en Isaías se dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mientras Jesús muere despojado y con toda la pobreza, pues para su sepultura lo ponen en un lugar digno, en un lugar, sí, donde sepultaban a los ricos. Quizá aquí podríamos ver, ¿no? El que Dios, ¿no? Su cuerpo, el que tiene esa dignidad, ¿no? Y aunque muere en esa pobreza, no se niega que es Dios y que merece lo mejor de lo mejor. Un sagrario bonito, una capilla bonita, tener esos detalles en la liturgia, porque así se trata a Dios, con lo mejor que tengamos. Y aquí se nos habla ya de la resurrección, porque no dejarás mi alma en el Seol, Seol que se refiere al infierno, ¿no? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, pues entonces esto ya nos dice que si nos iba a pudrir su cuerpo, si nos iba a corromper, pues entonces iba a resucitar. Y la ascensión también la tenemos. Aquí ya salimos de la pasión, pero estamos dando todo el recorrido. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y vemos, sube a lo alto, ¿no? Tal cual, pero también esto que dice el Salmo, que luego ya esto es un don para todos. ¿Qué dice Jesús? Los manda a predicar el Evangelio a todos y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la pasión de Jesús no se queda para unos, sino que a partir de ahí empieza una vida nueva para toda la humanidad. Y entonces ya no es solo para judíos, ya no hay que estar separando a los gentiles. No, esto tiene que llegar a todos. El amor como que explota en la pasión, explota en la resurrección y ahora es para que se extienda. Por lo tanto, pues hemos visto, ¿no? Estas citas de la Sagrada Escritura que nos ayuden para nuestra oración. Estas pueden ser preguntas de aplicación, ¿no? ¿Qué tan familiarizado estoy con la sabiduría de la cruz? ¿Mi mentalidad se parece más a la del mundo o a la de Dios? ¿Sé reconocer la mano de Dios en los sufrimientos que permiten mi vida? Y ya aquí podríamos orar muchísimo, pidiéndole esa gracia que nos transforme, que transforme nuestro modo de pensar, nuestro modo de amar, nuestro modo de ser, de manera que sí seamos más como Jesús y tengamos esa vida en abundancia. Pues espero que estas citas nos lleven a todos a creer más en Dios, a creer que lo que Él promete se cumple y a vivir unos días santos, renovando nuestra mirada hacia la pasión de Jesús, que no dejemos de sorprendernos de tanto amor que Dios nos tiene.